vamos a hablar de ciudades, ahora de ciudades, lo que se llama ciudades invisibles. Bueno, se le ha llamado una exposición Ciudades Invisibles, Mari Madra, Egunon. Egunon, Fede Merino. Se le ha llamado Ciudades Invisibles, que es un bonito título, pero que quiere hablar de ciudades, de la ciudad de Bilbao, porque es de Bilbao. Sí, el Gran Bilbao, digamos, también la marca izquierda. Vale, el Gran Bilbao, vale. Que podía haber sido y no fue. Eso es, se dice invisible, bueno, es una manera de llamarle. Sí, queda bonito siempre lo invisible, queda bonito siempre ahí como un adjetivo. Se han basado en el título de una obra de Italo Calvino, sí, claro, para Ciudades Invisibles, para darle el título a esta exposición. Bueno, invisible es decir, sería los proyectos que no se llevaron a efecto. Algunos hay que decir que por suerte. Bueno, hay que ver la exposición para... Cada uno tiene sus gustos, claro. Ya. El Parque Echevarría, que es uno de los grandes aciertos en Bilbao, sí, por el pulmón que se ha convertido, el respiradero... El esparcimiento que tiene, claro, zona verde. ¿Qué había ahí? ¿Qué proyecto había para eso? Pues había un proyecto de Ricardo Bofill, que es además el cartel de la exposición, que, no sé, la fotografía se ve una especie de estructuras de hormigón, como en bancadas, como en pisos, y no sé, muy raro, muy raro. Se ve lo que es el boceto hecho por él y firmado por él en el año 76. Y bueno, como eso, muchas más cosas. Son edificios así como en bancada. No zona verde. Poca. Claro, se ve poca. Bueno, pues en algunos casos, afortunadamente, habrá que decir... Bueno, en aquella época había mucho boom urbanístico también. En el año 76, claro. 76, claro. En años con la industrialización había una necesidad de vivienda en Bilbao. Y nadie hablaba del medio ambiente, ni de lo verde, ni de no sé cuántos. Sí, todavía hasta se fabricaba con amianto, se construía con amianto. Pero estaba la fábrica todavía. Sí, de Echevarría. No, estamos hablando que estaba la fábrica. La fábrica de acero, que ahí queda el horno, la chimenea. ¿Y había más de estos, más proyectos de estos? Sí, había más proyectos. Y para verlos lo mejor es ir a las estaciones del metro de Indautxu y de Deusto, porque desde el lunes se puede ver esta exposición. ¿Desde el lunes? Desde el lunes, este lunes pasado ya están colocadas las fotografías, se pueden ver hasta todo el mes de diciembre, y después estas imágenes, estos bocetos o proyectos van a rotar por otras estaciones de metro Bilbao. Muchas de estas alternativas fueron de arquitectos prestigiosos y son los proyectos que no se construyeron en el entorno de la ría de Bilbao. Lo ha organizado el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. O sea, son proyectos que no llegaron a ser realidad, se quedaron en proyectos. Proyectos que se presentaron, concursos públicos, con muchos proyectos, y ganaron unos, perdieron otros, o no se hicieron otros porque no había dinero en aquella época. Bueno, esta exposición la ha organizado el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro con motivo de la segunda edición del Fórum de Regeneración Urbana que han organizado desde el mes de noviembre. Y de esta exposición nos va a hablar mucho una de las comisarias de la exposición, que es la arquitecta Irache Marián. Egunon, Irache. Bueno, buenos días. Habéis escogido el título para la exposición, el título de una obra de Italo Calvino, Ciudades Invisibles. ¿Por qué? Porque al final, como se trata de recoger proyectos que no han sido construidos, pues son esos proyectos que existen pero no los podemos ver. Entonces nos parecía que recogía muy bien esta idea para reflejar lo que es la exposición. Precisamente el cartel de la exposición presenta un extraño proyecto, bueno, extraño nos parece, claro, es un extraño proyecto de Ricardo Bofill, el famoso arquitecto catalán, para el Parque de Echevarría de Bilbao, que se firmó en 1976. Os aparece como unas estructuras, unas gradas enormes. No sé, ¿cómo calificarías este proyecto, que es el cartel de la exposición? Pues la verdad es que lo incluimos en el cartel precisamente por ese carácter sorprendente que tiene, y que hay que entenderlo en el contexto en el que se llevó a cabo, que fue en 1976. Y si bien yo creo que eso nunca se podría llegar a realizar por la escala enorme que tiene, pero bueno, sí que nos invita a reflexionar sobre lo que podía haber sido ese gran espacio para Bilbao, y que es una oportunidad, ¿no?, para dar una serie de usos y de espacios pues para la ciudadanía de Bilbao. Pues bueno, yo creo que es más una provocación que una realidad, pero es interesante estudiarlo y pensar sobre ello. Sí, porque este proyecto no dejaba mucha zona verde, como vemos ahora el Parque Echevarría, una gran zona abierta, ¿no?, para el esparcimiento de la población. Sí, bueno, construía un gran jardín, pero a otro estilo, ¿no? Al estilo de los jardines franceses, como más ordenado, y no como lo conocemos ahora como ese entorno casi no en el que no se ha intervenido y que podemos disfrutarlo pues cada uno a la manera que gustemos, ¿no? De otra forma. ¿Y qué otros proyectos no materializados destacarías de esta exposición en las estaciones de Deusto y de Indautxu?
tenemos un montón de proyectos, pero sí es cierto que hay algunos que, bueno, no conocíamos ni nosotros, que cuando nos pusimos a investigar y a sumergirnos un poco en toda esta aventura de encontrar estos proyectos no construidos, pues encontramos un proyecto muy curioso para la zona de Uribitarte, que es, bueno, lo que es ahora las torres de Isosaki y toda esa parte de paseo, que incluye, bueno, como una gráfica además como muy bonita, también es un proyecto antiguo, pero bueno, que, no sé, invita a pensar que Bilbao podría haber tenido casi como una visión más futurista de lo que nos puede parecer ahora. Entonces ese sí que es un proyecto muy interesante. ¿Y qué pretendían construir ahí? ¿Dónde están ahora las torres de Isozaki? ¿Qué se pretendía hacer? Bueno, en ese momento mantenían más o menos lo que era el antiguo... bueno, los edificios que había, e intervenía casi como construyendo una serie de paseos, de voladizos sobre la ría, un concepto pues de esferas y de volúmenes muy geométricos. Entonces, bueno, pues tiene como también una gráfica muy expresiva que quizás, bueno, pues igual no estaría tan en contexto con lo que era Bilbao, pero bueno, también es una invitación a pensar y a provocar, ¿no? Y a soñar otra ciudad diferente. También hablábamos que en esta exposición se pueden ver proyectos no realizados en la margen izquierda, en Galindo, en Baracaldo. ¿Qué proyectos no construidos destacarías? Bueno, destacar, no sé si se puede destacar alguno, pero sí que hubo mucha reflexión, bueno, pues de cómo intervenir en esa zona degradada, bueno, pues una vez que ya se retira todo el tema industrial y demás, que es parte de lo que hemos ido viendo como constante en toda la margen de la ría. Bueno, pues al final siempre lo que se ha intentado es volver a ocuparlo y con viviendas y con equipamientos urbanos. Entonces, al final, bueno, en torno a esa reflexión se realizan diferentes propuestas de ordenación, ¿no? A veces igual un poco más agresivas con torres de viviendas que a veces todavía nos choca y nos cuesta encajar dentro de nuestro skyline de las ciudades, pero bueno, al final es volver un poco eso, a recuperar esos espacios, y yo creo que sobre todo lo que tenemos que ver es cómo hay ese deseo, ese querer volver a recuperar la ría, ¿no? Como elemento natural y elemento de querer estar en contacto con la lámina de agua, que bueno, durante tantos años hemos estado alejados, ¿no? Por esa barrera industrial y bueno, pues que al final nos perdía ese contacto con el agua que es natural un poco de este territorio. Por cierto, cuando un ayuntamiento o cualquier administración convoca un concurso de ideas para construir una infraestructura, ¿qué ocurre con los proyectos que no han ganado el concurso? ¿El arquitecto autor de la idea puede trasladar esa idea a otro concurso en otra ciudad? Bueno, eso es complicado porque normalmente las ideas y los concursos se desarrollan, bueno, y los proyectos se desarrollan pensándolo para esa zona muy concreta. Al final hay muchos condicionantes, pues del entorno, de la sociedad, bueno, de las necesidades que pueda haber en ese lugar concreto, y se hacen proyectos a medida. Entonces es muy difícil trasladarlos a otros lugares. Entonces normalmente se suelen quedar en un cajón guardados. Por eso nuestra intención al hacer también esta exposición era recuperarlos, ponerlos en valor, y porque al final pensamos que todo esto pues es como el caldo de cultivo que ha permitido generar lo que es hoy. O sea, al final, si no hay ese proceso de reflexión, de ir creando diferentes propuestas, diferentes ideas y de ir pensando sobre el terreno concreto, pues no se puede llegar de repente a la solución, ¿no? Sin haber pasado por el proceso. Entonces, por eso nuestra mayor inquietud era esa puesta en valor de todo ese trabajo que hay detrás de lo que vemos hoy construido, y que no es casual y que no es de repente sale esto y ya está, ¿no? Que al final hay muchos procesos y mucho trabajo detrás, y eso, que está hecho justo para ese sitio, y que hay mucha reflexión y bueno, pues de pensar en ese sitio en concreto. Bueno, pues aquí tenemos esta invitación a todos los viajeros del metro y a los que no sean viajeros, que pueden bajar a las escaleras del metro, y antes de bajar al andén, pues ahí está en los pasillos esta exposición, detenerse en Indautxu y en Deusto, contemplar estos proyectos que no se llevaron a cabo y dejar volar la imaginación sobre cómo serían esos espacios si se hubieran llevado a efecto otro tipo de proyectos. Eskerrik asko, Irache Marián, comisaria de la exposición Ciudades Invisibles, proyectos no construidos en el entorno de la ría de Bilbao. Muchas gracias.